Muchas gracias, Miguel, muchas gracias a Debate, primero por haber acogido este libro, también al Cotton House por acogernos esta tarde, como tantas veces en los actos del CLAC, este espacio cada vez más resistente en el mundo de Barcelona, y es un verdadero placer y un privilegio poder estar aquí con Miguel, con Ignacio, para celebrar este libro suyo, El nivel alcanzado, que llevamos hablando con Ignacio desde hace muchísimos años. Yo creo que hace más de 7 u 8 años que le propuse hacer esto. Ignacio, como siempre, es muy pudoroso ante la idea de convertirse en autor, como ha sido siempre crítico, está de alguna manera crítico y editor, conferenciante, estudioso, siempre ha estado un poco del otro lado. Y además, en su caso, no es una coquetería, lo he podido comprobar. Realmente la idea de verse copsando una portada, acaparando la atención en un libro, es algo que le incomoda muchísimo, porque su terreno siempre ha sido el del estudio, el de la edición, donde es más feliz, y en eso ha sido un maestro para mí, es en el cuidado, en la cura de un texto, en la trastienda, controlando la página, haciendo que un libro pueda existir, conformando una estructura bibliográfica, unas notas. Ahí es donde más feliz Ignacio es, y también lo es, y eso es un caso muy excepcional en este país, como digo en el prólogo, también interpretando, volando sobre las obras. Es decir, Ignacio es un caso excepcional en este país de extraordinaria conciencia somática y pneumática de los textos literarios, para decirlo en pedante. Y la verdad es que eso ha sido un poco la inspiración de este libro, rendirle un homenaje, agradecerle a Ignacio el trabajo que ha hecho durante tantos años en este país, un trabajo ingrato, muy ingrato, como sabéis muchos de vosotros. Ser crítico en España, decía Larra, y recogió Ortega, y podría recoger Ignacio, que escribir en Madrid es llorar, que se puede extrapolar a toda España, es llorar. O sea, realmente interpretar. Muchas veces se encuentra uno con una pared, con un estado, digamos, de letargia intelectual bastante potente. Y a mí, sobre todo, me interesaba reivindicar esa faceta de Ignacio, que ha sido extraordinariamente fructífera, extraordinariamente generativa, ¿no? Lo ha sido para muchos lectores que nacimos con la democracia y que nos formamos con él. Nuestro despertar a la conciencia se produjo más o menos en los años 80 y empezamos a leer sus artículos en Babelia. No sé si antes en el suplemento Libros ya escribías tú, antes de que fuera Babelia, ¿verdad que sí? Yo todavía guardo en una carpeta que tengo en Mallorca artículos de Ignacio, pues, que están aquí recogidos en el libro El nivel alcanzado, sobre muchos autores, sobre Céline, sobre Faulkner, sobre Rilke, sobre Thomas Mann. Y fue realmente un estímulo en un momento de transformación política, de transformación democrática, en el que se creaba una esfera pública con mucho retraso, como tantas cosas en España. Ignacio creo que hizo un trabajo mucho más importante del que él mismo es consciente. Él siempre es muy modesto y no lo es falsamente con respecto al alcance de sus trabajos. Lo fue en varios niveles, en varios estratos. Para empezar, a un nivel estilístico. El nivel estilístico de Ignacio se puede comprobar en este libro y en otros también, en Trayecto, en Travesías. Creo que Trayecto, Travesías, es decir, su antología de crítica sobre literatura española, su antología sobre crítica de literatura latinoamericana, y ahora esta sobre literatura extranjera, en un sentido, digamos, de fuera de la lengua española, se puede ver una coherencia estilística absolutamente extraordinaria y que fue pionera para nosotros. Es decir, hay una voluntad estilística por parte de Ignacio, tuvo un estilo, parece que naciste con ello. Ahora te preguntaré sobre ello. Naciste con un estilo muy depurado, muy maduro, muy astuto también y muy preciso a la hora de hablar de ideas, de conceptos, a la hora de enjuiciar. Y que fue, a diferencia de lo que se ha dicho muchas veces sobre Ignacio, que todos los que hemos trabajado en el mundo editorial recordamos hasta qué punto Ignacio era una voz temida, a veces una voz incluso vilipendiada por su dureza, fue extraordinariamente germinativo, alumbrador, afirmativo, extraordinariamente estimulante para todos nosotros, ¿no? Entonces, mi primera intención con esta antología que hemos hecho, gracias al concurso de Miguel,
en debate era rendirle un tributo, darle las gracias por el trabajo que había hecho durante tantísimos años. Porque a mí se me quedó grabado cuando se publicó en debate en el año 2004, Trayecto, que era su antología de reseñas sobre literatura española, o sea, su faceta más combativa, más amarga incluso también, porque ahí Ignacio tuvo que, en fin, establecer una jerarquía, condenar a unos autores, consagrar a otros, establecer un diálogo, al fin y al cabo, con... También quisiera hablar de esto con él, con los escritores de su generación. Decía Harold Bloom que quizá lo más perdurable de su trabajo, Harold Bloom nada menos, Harold Bloom, que había hablado de Shakespeare, de toda la tradición occidental, de la Biblia, quizá, decía él, lo más perdurable de mi trabajo sea el diálogo que he mantenido yo con los poetas de mi generación. Claro. Eso sería lo más perdurable. Lo demás, bueno, son... Claro. Y decía él que eso es lo que distinguía de alguna manera con George Steiner, que George Steiner había querido establecer una relación con la tradición occidental in toto, como rabino, desesperado de alguna manera, ¿no? Luego volveremos a eso. Pero bueno, en cualquier caso, me acuerdo que creo que era en el prólogo a Trayecto, que Ignacio decía que con gran pena en su alma había tenido que dejar fuera los textos sobre literatura extranjera que había escrito con gran placer, pero que no coincidían con el proyecto. Y a mí se me quedó esa idea y siempre he querido, pues, de alguna manera, recuperar esos textos que además han sido extraordinariamente vividos, aunque Ignacio no es, y nunca se ha postulado como tal, como un crítico políglota, ni como un anglófilo, ni un germanófilo, ni mucho menos es alguien que ha pensado y ha trabajado mucho como editor y como crítico en torno a autores como Kafka, como Canetti, como Iris Mardo, como muchos autores que están recogidos en este libro. Y me apetecía mucho que ese trabajo, que para muchos de nosotros fue seminal, se recogiera en un libro. Y ha quedado, y creo que ahora muchos lectores están reconociendo que este libro es mucho más que una simple recopilación de textos o de ensayos o de proyectos no acabados, ¿no? Uno de los pruritos que animaba a Ignacio de alguna manera a frenar este proyecto era que había muchos textos que estaban por desarrollar. Pero al final, en realidad, en el siglo XX, y casi diría que en toda la modernidad, todo gran proyecto intelectual está inacabado, está pendiente. Todo lo que hemos podido, desde Hölderlin hasta Benjamin, hasta Adorno, hasta Heidegger incluso, todo está inacabado de alguna manera, ¿no? Lo que importa es seguir diciendo, seguir haciendo. Lo que importa es que Ignacio ha seguido con extraordinario rigor, extraordinaria honestidad hacia sí mismo, contra viento y marea, ofreciendo un ejemplo intelectual que creo que se cuenta entre los mejores que hay. Voy a ser un poco hiperbólico, no solo en España, sino en toda América Latina, incluso en Europa. Este es un libro que puede seguir animando a muchísimas generaciones a seguir leyendo, a seguir construyendo un canon o una discusión de ideas en torno a las lecturas heredadas. Pero empezamos ya a hablar con Ignacio, más allá de lo que yo pueda decir al respecto. Y te quería empezar preguntando por esto. Es decir, mi principal inspiración fue rendir homenaje a lo que fue tu ejemplo cuando tú y yo ni siquiera nos conocíamos. Y yo ni siquiera vivía en Barcelona, yo vivía en Palma todavía, siendo adolescente, y te leía, incluso recortaba tus artículos. Dar las gracias a eso. ¿Tuviste tú algún referente, algún crítico vivo que escribiera en tu juventud que te animara en ese sentido? ¿O eran críticos, digamos, de épocas pasadas? Bueno, permíteme antes agradecer vuestra presencia y sobre todo agradecer Este es un libro colectivo, lo firmo yo, está Andreu como inspirador del libro, como autor de la selección y prologuista, y es una flor de la amistad que tiene un circuito que está aquí presente, que es Andreu, Mónica y Miguel. Sin ellos hubiera sido imposible que yo publicara esto, porque ni se me hubiera ocurrido, ni hubiera superado el pudor de hacerlo. Así que gracias a ellos y gracias a vosotros por estar aquí. Y respecto a esto que dices, la verdad es que no tenía nadie presente. En este sentido fui muy autodidacta, muy instintivo. Ni siquiera era un lector asiduo de crítica, porque nunca estuve en mi proyecto ser crítico. No
no me eduqué para eso. Y de hecho ahora han cambiado mucho los tiempos. También he sido editor y tampoco me eduqué para ser editor, porque eran dos oficios que no están en el imaginario de alguien joven. Ahora no sé si lo estarían, pero en el momento no lo estaba. Es muy raro a un niño de 17 años que te quiere ser crítico. Me daría un susto, ¿no? Me preocuparía, ¿no? Entonces es realmente una vocación que emerge quizás de un modo, por lo menos en mi época y en mi experiencia, circunstancial. Se dieron las circunstancias y lo hice. Lo hice sin ningún sentido del heroísmo. Yo creo que en este sentido matizaría algo que has dicho. Yo siempre me lo he pasado muy bien, incluso cuando he hecho malas críticas, siempre me lo he pasado muy bien escribiendo críticas. Es muy divertido hacer críticas, porque hay algo lúdico. Por muy seriamente, por muy responsablemente que uno se tome el trabajo del crítico, enfrentarte a un objeto no previamente identificado. Estoy hablando ahora de la crítica de novedades, ¿no? Distinto es el caso que hablaremos ahora. Este libro recoge otra faceta, ¿no? Pero en la crítica en la que yo me forjé, que es la crítica de literatura contemporánea en lengua española, pues te enfrentas a un ovni, un objeto no identificado. Y entonces tú tienes que leer con cierta urgencia, además, sin tiempo para armar nada, tienes que penetrar en ese objeto. Y hay algo como de reto, ¿no? En saber por dónde le vas a entrar, qué cita, en qué momento el libro se delata a sí mismo, ¿no? O se incumple. Y eso es muy interesante. Y hay algo, o sea, yo siempre, incluso en críticas que han sido, digamos, de tono, yo siempre me pensaba que la gente se reiría leyendo las críticas. Luego no se reía nadie. Todo el mundo se pensaba que era un tipo muy serio y agrio. Yo me lo pasaba bomba, ¿no? Y había cierta perplejidad. Es verdad que uno de mis trucos, que fue también instintivo, pero muy reflexionado, fue construir una voz autoritaria, una voz que fingía una autoridad, ¿no? O sea, que establecía la autoridad desde la voz, una voz impersonal, que no empleaba el yo, que empleaba un lenguaje muy neutral, con lo cual eso es posible que trascendiera y fuera un efecto de esta opción estilística, como tú has dicho. Pero yo, lo que había detrás de todo eso era bastante diversión. Yo me lo pasé, de hecho, lo que he hecho en falta de la crítica es divertirme, a veces todavía leyendo, digo, con esto empezaría yo la crítica de este libro, en esta frase que dice este personaje, ¿no? Te queda este hábito como de buscarle al texto que lees el hilo del cual, estirándolo, lo vas a iluminar. Y estoy hablando de un género breve como es la reseña. Pero sí es cierto que en el libro que tú has hecho, que hemos cohecho, en este libro está la parte como más placentera, es decir, el que yo hiciera críticas, reseñas de libros extranjeros, yo no sentía ninguna... Es decir, yo empecé haciendo reseñas de libros extranjeros. Lo que pasa es que cuando entré en El País, me dieron 3 o 4 críticas. Mira, la primera reseña que escribí fue de Peri Rossi, que ahora le han dado el premio... ¿Ah, sí? Sí, no la primera. Eso. Sí, un libro de Peri Rossi, que ya ni sé lo que dije, pero sé... Cristina Peri Rossi, que le han dado el premio Cervantes. ¿Pero un libro, unos cuentos, una novela? Sí, de cuentos, creo que era. Creo, no me acuerdo muy bien. Pero sí, ¿te recuerdas, Cristina? ¿No? Sí. No tengo ni idea de lo que dije, pero sí, seguro que estuvo bien. Pero luego me dieron 3 o 4 novelas de estas imposibles de leer, de literatura extranjera. Y recuerdo que con una que se llamaba Gatuperios, de autor desconocido, me planté. Dije, esto es horroroso. Este es horroroso, era un libro así, que había publicado Alianza 3, de 800 páginas, y yo dije, yo sí tengo que leer esto, no me compensa. Y abandoné y me pasé a Quimera, al Observador, y entonces, a raíz de una crítica del Observador, me volvieron a llamar para una crítica de Quimera, me volvieron a llamar para El País. Y entonces es cuando dije, bueno, esto hay que acotarlo, si no me van a caer todo el rato monstruos, y dije, yo quiero hacer narrativa en lengua española. Pero era también por una función porque era la crítica, todos lo sabemos, más influyente, más visible, más útil, ¿no? Pero el caramelo era... O sea, lo que recopila este libro en buena medida eran mis premios. Es decir, cuando yo llevaba ya 4 o 5 novelas españolas, salía una novela o un libro de Junger o un libro de Thomas Mann y decía, oye, esto tú, por favor, ¿no? Y me lo pedía, o me lo brindaban.
Y entonces es verdad que aquí emerge la parte más luminosa de un trabajo que tengo que decir que nunca fue amargo, nunca fue para llorar. Escribir crítica es llorar por otros motivos, o sea, por motivos a lo mejor pues por el nivel de la crítica, por, no sé, o por la pobreza de la crítica. Pero sí. el nivel la conciencia de nivel, por Sí. decirlo así, ¿de dónde te vino? ¿Una cuestión cultural, de educación o...? Ya. Pregunta difícil porque la verdad es que no lo he pensado en los orígenes. O sea, Yo creo que es algo que cuando uno se pone a hablar, la crítica es siempre comparativa. Es decir, la forma de enjuiciar un libro y de determinar de un modo más o menos expreso que sea bueno o malo es siempre en comparación a otro, ¿sabes? Entonces, digamos, ese nivel nunca lo construyes, digamos, no lo construyes visiblemente para ti mismo, ¿no? Es algo tácito que está en tu forma de leer. Si lees eso y dices, esto ya está hecho, o esto es mucho peor que esta otra novela que trata del mismo tema y muchísimo mejor. Esto es un poco lo que te construye. El nivel, en realidad, es una constelación de lecturas previas que han organizado tu sensibilidad y tu receptividad y que te hacen reacio a ciertas cosas que consideras que están repetidas o que están por debajo de otras que leíste antes. El nivel, en realidad, es el nivel de tus propias lecturas, no es un nivel exterior. Uno construye. Pero si eso. lo comparamos, por ejemplo, con lo que está pasando ahora, digamos, Sí. de alguna manera, que donde el canon está completamente... Una Sí. cosa que digo en el prólogo es que Ignacio no construye el canon aquí, porque José Echevarría como crítico no es un crítico, digamos, a la Steiner o a la Bloom, que se distancia de su tiempo y considera melancólicamente que todo se ha terminado, sino que Sí. te mantienes en el centro de la vida Sí. y son las cosas más estimulantes de él, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una conciencia de lo que Sí, es el nivel, claro. que sí que viene dictado por la tradición. Sí, manera, ¿no? pero en realidad es tu tradición lectora, que en cierta medida, pues si has Pero- hecho pero- como yo pero- filología... Pero para donde quiero ir es que eso es una tradición positiva. Sí, claro, siempre es positiva. Ahora no lo es, quizá. Eh, ¿No creerías ahora? No. Como de impugnación de eso, de ese nivel positivo. dices en general, dices, la Sí, cultura ahora. de hoy en día. Sí. Sí, es impugnativa de todo, como de la crítica, con todo Sí, sentimiento de autoridad, y el canon Sí. no deja de ser una autoridad construida colectivamente, pero no deja de ser una instancia de autoridad renovable, porque es verdad que el canon es orgánico, no es, Sí. no es fijo, pero es renovable. A mí me ha gustado mucho lo que has dicho de Harold Bloom, que no conocía esta frase de Harold Bloom, porque yo sí que creo Eso te quería preguntar. que la crítica siempre, en definitiva, la crítica acaba siempre, a pesar de que la connotación directa de crítica es negativa, cuando alguien te dice, este tío me ha criticado, todos entienden que ha hablado mal de él. Pero la crítica, en definitiva, a pesar del estigma que tiene cultural, es siempre positiva. Es siempre positiva, primero porque trabaja positivamente a favor de ese nivel del que tú hablas. Eso es lo que yo... Sí. Y luego porque en realidad la única contribución de un crítico, la única contribución duradera de un crítico, en este sentido lo que dice Harold Bloom es absolutamente cierto, no es noveada, es haber contribuido a recibir algo nuevo. Y un diálogo en su tiempo. Exacto. No, pero sobre todo a recepcionar algo nuevo. Sí. Es decir, yo puedo ser muy brillante hablando de la cipresteíta y hacer la mejor lectura del libro de Buenamor. O de Canetti o de Kafka o de lo que sea. Pero eso ya está consagrado. Es decir, eso serán, digamos, capas y capas que se dan a un objeto ya hecho. Pero el talento, o sea, la única jactancia de un crítico es haber dicho, mira, este tipo yo lo di a conocer, o a este tipo yo hice la primera lectura, digamos, germinal, a partir de la cual, o incluso haber creado una etiqueta, aunque sea en negativo. Toda historia del arte contemporáneo es de etiquetas negativas del crítico. El que dijo el impresionismo, el que dijo el fobismo, todas eran etiquetas denigratorias que se han instituido como marcas de tendencias. Es decir, este es lo máximo que puede aspirar un crítico. Es un problema de diálogo con la época y de ser capaz de articular un lenguaje de recepción para objetos. Por eso la crítica... a mí me parece, esto lo digo melancólicamente, este es un libro un poco melancólico, está hecho por gente más joven, con una actitud como de reconocimiento, y recoge una carpeta de viejos trabajos, pero es verdad que entre las razones, y esto me lo preguntaban en una entrevista que tú has leído, cuando muchas veces me han preguntado, ¿y tú volverías a la crítica? Yo no he dejado de hacer crítica porque yo creo que el mundo editorial, el sistema de conferencias
en el que orbito gracias a Andreu y tantas cosas, es una forma de hacer crítica y hago crítica cultural en la prensa, en columnas de cultura, pero el reseñismo que yo cultivé creo que ya no tengo edad para cultivarlo porque se necesita una receptividad, una capacidad, sí, curiosidad y una capacidad de articular conceptos nuevos, o sea, de vocabulario, diría, de contemporaneidad del vocabulario que ya, yo creo que ya, por mucho que me esfuerce, me falta. Entre otras cosas porque también ni las antenas ni tus expectativas de lectura son indeterminadas como cuando escribía. Por eso creo que la crítica es una cuestión, nunca se dice, pero es un género, no la crítica de alto estilo, sino la crítica reseñística es un género juvenil, hasta cierto punto, o de temprana madurez. Pero sí, ahora me he perdido el hilo de lo que quería decir. Pero sigues creyendo entonces que la parte, digamos, más viva o más, sí. No sé si perdurable, porque sería otra cosa quizá, pero más viva de tu trabajo fue el diálogo que mantuviste con los autores vivos en esos años. Sí, es decir, que yo como crítico me puedo jactar de haber escrito la primera reseña de Luis Magriñá, por ejemplo, un autor que considero hoy en día fundamental del sistema narrativo español, ¿no? O de haber recepcionado, claro, como estaba en un medio, El País y Babelia, en un medio hegemónico, entonces con mucho más prestigio que ahora, y era un medio además que por ser hegemónico tenía siempre prioridad en los adelantos, es decir, las editoriales todavía hoy, pero hoy la cosa está un poco más destartalada, pero todavía hoy, si una editorial puede darle la precedencia del envío de unas pruebas al país, el país siempre ha tenido precedencia, es decir, yo estaba en este sentido en situación de favor y he tenido ocasión de hacer las primeras reseñas que se publicaban de libros a veces importantes o de autores a veces desconocidos. Y mi jactancia es esa realmente. No es tanto un diálogo, o sea, la interlocución que tú planteas es más coral, ¿no? Porque en realidad con los autores no interlocucionas, o con algunos sí, por ejemplo, autores como Javier Marías o Raíl Origa, yo he hecho un seguimiento... Sí, has tenido un diálogo con ellos, aunque no sea un diálogo indirecto, puramente, pero indirecto, ¿no? A través de sus libros y la constelación que has creado, ¿no?, en torno a eso. Sí, sí. Y es realmente lo único útil. A todo lo demás, que yo diga cosas brillantes sobre Forster, pues está muy bien, pero se han dicho 200 más. Sí, sí. Entonces, si es la única jactancia, no hay por qué tener jactancia ninguna, mejor que no la haya. Pero si alguna tuviera que ponerme, sería esa. No, me sorprendió que Harold Bloom, ya muy al final de su vida, decía que lo más importante era eso, que era el diálogo que había mantenido con los poetas que habían venido después de Wallace Stevens. Es decir, a partir de John Ashbery para adelante, incluso los más estrictamente contemporáneos. Cómo había hablado con ellos, cómo había tratado de situar una tradición poética, incluso, ni siquiera novelística, ¿no? Claro, y cómo... Porque es verdad que incluso cuando la crítica es incomprensiva, cuando la crítica es negativa, que es un asunto con el que he tenido que debatir mucho, por haber sido un crítico que tenía un caudal infrecuente de críticas negativas, pero la crítica negativa obliga que este es un tema, bueno, pero no es el tema de este libro en concreto, pero es verdad que siempre te decían, hombre, la gente joven, sé generoso, hombre, ayúdales, tira para ellos. Yo creo que una de las funciones de la crítica es por supuesto, la mejor es identificar lo nuevo y promoverlo, y arroparlo, ¿no? Y darle un lenguaje de recepción. Pero si no, también será un obstáculo que si lo nuevo tiene fuerza, lo saltará. Y si se arruga con ese obstáculo, es decir, todo el lenguaje nuevo tiene que desplazar el anterior. Y la crítica muchas veces es ese lenguaje anterior que hay que desplazar. Sí, sí. Es decir, que incluso como obstáculo, como tío antipático que está ahí no dejando pasar, pues también cumples una función. Y en ese sentido, en esos años de tu labor crítica más combativa, cuando celebrabas o condenabas, ¿eras consciente hasta cierto punto, o sea, tenías cierta distancia con tu propio gusto? Sí. ¿Sabías de dónde venía eso? Sí. Sí. O sea, todo lo que se pone de manifiesto en este libro, que me ha alcanzado, que es el gusto de Ignacio como lector y como crítico, ¿verdad? Pues ahí salen todos los autores que más han impresionado, sobre los que más ha pensado, los que más han meditado, y que de alguna manera, según comento en el prólogo, creo que determinan tu juicio de la crítica que hiciste combativa en los años 80 y 90, ¿no? Y en ese sentido, tú eras consciente de eso, o sea que...
de esa exigencia que tú mantenías con respecto a tu gusto. Eso sí, pero digamos que es independiente. Aquí lo que ocurre, el problema del gusto es muy problemático en la crítica. Tengo que hacer antes una aclaración, es decir, este libro tiende, uno de los problemas de este libro, aunque lo aclaramos tú y yo en las notas que lo preceden, no es un canon, no es una propuesta canónica, porque, digamos, mi labor como comentarista de literatura extranjera no obedeció a una voluntad mía, era ocasional. De hecho, hay autores que yo leí por primera vez, como siempre, con ocasión de tener que hablar de ellos, porque quería leerlos y la ocasión era que salía una novedad. Entonces, aquí hay muchos autores para mí fundamentales, empezando por Kafka, que no están aquí. Es decir, es solo una parte de mi santoral literario, y una parte que construye. Por supuesto que hay muchos autores como Canetti o como Iris Murdoch, que han sido Benjamin, que han sido referentes recurrentes desde muy pronto. Iris Murdoch no tanto, pero Canetti y Benjamin sí. Pero luego hay muchos autores que podrían ser sustituidos por otros tantos. Es decir, que en este sentido hay algo aleatorio, entre otras cosas porque mi santoral literario es muy amplio. A mí siempre que me preguntan cuál es tu autor predilecto me quedo congelado, no sé qué decir. No, pues... Sí, pero ahí tengo que decirte que desde fuera, al menos, sí, se percibe una cierta coherencia en cuanto a tu gusto, cómo trabaja, de elegir autores, incluso se podría incluir a Kafka, en autores que no son exactamente canónicos, es decir, que están trabajando, orbitando siempre de una manera oblicua en torno al canon, ¿no? Ya. No, pero esto no sé si es muy... No es deliberado, ¿eh? No... Sí, pero por ejemplo, Musil es un autor que tú pusiste, en el que insististe y en el que hablas en el libro y en el que me hiciste un artículo, recuerdo cuando se reeditó en Seix Barral la traducción que se había hecho ahí siempre, que no sé, que era no era un título tuyo, un título del periódico me parece, que era un novelista para el siglo XXI. Sí, ¿no? sí, sí. Canetti mismo, por ejemplo, es un autor consagrado, premio Nobel, pero es un autor que tampoco ha sido exactamente canónico. Canetti está orbitando en torno a una especie como de interrogación sobre sí mismo. Canetti es un autor que deja bastante perplejo a mucha gente. Que decir, no, es un novelista, pero un novelista que deja la novela, que luego empieza a hacer un ensayo larguísimo, de que no se ha publicado toda su obra. Tú que estás muy metido en Canetti, ¿te parece? Sí. Pero la mayoría de la gente de Canetti tiene una idea muy vaga y absolutamente extraña, ¿no? Canetti es un autor que habla además de autores también como extracanónicos como Musil. Sí, pero yo diría que esto es más que una cuestión de gusto propio, es una estrategia también de crítico, es decir, en realidad es un gesto de cobardía. Yo no me atrevería, como tú, a hablar de Shakespeare, ¿no? O hablar de Goethe, porque me intimidan demasiado. Entonces me busco autores sobre los que pienso que quedan cosas por decir, o dentro de autores, que aquí hay también, como Thomas Mann, de libros sobre los que no hace falta, o sea, a lo mejor hace falta llamar la atención. No sé si me atrevería yo a hablar de Mann. Ahora sí, ahora a mi edad sí, pero cuando empecé a escribir no me atrevería, pero en cambio de una novela Juventud de Thomas Mann, que acaban de rescatar en una editorial, pues de eso me atrevo. Es decir, que esa lateralidad que dibujas es algo que es verdad que me han interesado muchos de estos autores por lo desviado que tienen, pero como opción no es por una renuncia a lo canónico o a lo más claramente canónico, sino más bien porque como crítico pienso que tengo que decir algo ahí donde quedan sombras por despejar, ¿no? Sí, pero a mí me parece extraordinariamente, para mí fue extraordinariamente incitante que te fijaras en ese artículo, que creo que es del año 2000 más o menos, o así, en Musil, en Musil, que es un autor, ni siquiera los maestros, digamos, más inmediatos a mi generación, que manejan más el canon europeo, incluso desde la propia lengua, o sea, desde el propio alemán, habían nombrado de esa manera. Es decir, como dices tú, en tu artículo sobre Musil, Harold Bloom no cita en su canon occidental ni un momento a Musil. Bueno, eso es curioso que un crítico como tú se fije en algo que te parece que es una especie como de asignatura pendiente, ¿no? O que eso pueda determinar, como luego ha sido, porque ha sido el caso de Coetzee, por ejemplo. Coetzee considera a Musil un precedente, ¿no? O sea, la dramatización del pensamiento en novela me parece que es algo extraordinariamente perspicaz por tu parte como crítico, ¿no?
en el sentido de, no sé si tendrá mucha continuidad o si hay mucha atención al respecto, pero debería tenerla. Ya. En el sentido de que estamos en una época extremadamente asertiva en cuanto a las opiniones, donde prácticamente no hay ironía, políticamente no hay ironía ni siquiera, es decir, cuesta mucho la ironía. Lo que era antes casi algo natural, que era la ironía, ¿no? La expresión literaria, el propio decir era irónico, se ha vuelto antiirónico. Sí. Por tanto, hay una ofensa directa porque no se puede decir únicamente. Eso es casi la destrucción del propio hecho literario, ¿no? Y esa tradición que tú reivindicas es todo lo contrario, precisamente. Es la ironía convertida en que invade la narrativa, por así decirlo, ¿no? El ensayo, el pensamiento, el poner en duda todas las ideas recibidas, ¿no? Y eso que a mí me parece muy interesante como futuro de la literatura, ¿no? Y casi te diría de la novela. En ese sentido, Ignacio es un crítico de novela. Es decir, tú has articulado todo tu pensamiento en torno a la novela. Me parece una cosa interesante de subrayar, porque hay muchos lectores que con el tiempo se acaban aburriendo de la novela, ¿no? Acaban en la filosofía, o en el ensayo, o incluso en la poesía, que la novela se acaba fatigando con el tiempo. Tú, no. Te has mantenido generalmente fiel al género y reivindicas además el género como una manera de pensar y de dramatizar el pensamiento. Yo creo que la novela ha terminado siendo el género omnívoro y que del mismo modo que Bolaño decía que la gran poesía del siglo XX se ha escrito en novela, muchas de las grandes ideas del siglo XX se han escrito en novela. Steiner, por ejemplo, decía que Proust era uno de los grandes filósofos del siglo XX, y sin duda lo es, o Musil podría serlo. Ortega también lo dijo. Sí, yo creo que quienes se fatigan de la novela es porque tienen es decir, cuando he tenido esta conversación, que la tengo a menudo, porque por mi edad ya tengo muchos amigos que han dejado de leer novelas, la ficción, como si un cuento, ¿no? Como si fuera una tontera. Pues, claro, siempre cuando profundizas, es una concepción como bastante limitada de la novela, ¿no? Claro, yo comprendo que ponerte a leer a lo mejor una novela de Balzac, incluso, que es un gran novelista que yo aspiro todavía a leerme toda la comedia humana, pero comprendo que a cierta edad digas, no, hombre, no, a mí ponerme ahora es la historia de este tío y el adulterio y todo esto que te caiga de lejos. Pero es que la novela, entre tanto, se ha convertido en tantas cosas que... ¿Pero te sigue pareciendo que la novela será, o que por lo que estás viendo, es una pregunta un poco quizá demasiado arriesgada, o demasiado exigente, ¿seguirá siendo un instrumento de conocimiento importante en nuestra sociedad? Completamente. Incluso comparado con lo que está pasando, digamos, en las series de televisión, en el cine, todo eso. Yo estoy convencido, entre otras cosas, porque la novela no ha hecho más que transformarse, es decir, es un género mutante, que además poliédrico. Llamamos novela a un género que tiene que ver una novela de Stevenson con una novela de Musil. Bueno, les llamamos novela porque están en prosa y porque hay un elemento que ni siquiera es exigible de ficción. Yo creo que la ficción es una función de la inteligencia humana. O sea, que el hombre conoce a través de la ficción. O sea, no es un divertimento. Incluso la ciencia. Sí, claro. La ciencia entonces, esta gente que la ficción... Uno sueña y son ficciones los sueños. Es decir, que la ficción está dentro del disco duro humano, no es un género del pensamiento, es el pensamiento mismo que se construye muchas veces desde la ficción. Entonces, pero aún así la novela es tan polivalente, tan atrevida en su desarrollo y tan imprevisible que la ficción, en contra de lo que se dice muchas veces, no es constitutiva de la novela. Es decir, lo que yo puedo hacer hoy en día, que hay tanta novela no ficción, ¿no? Es verdad, no es una paradoja. Es decir, yo puedo hacer una novela documental, el único criterio o sea, si yo llamo novela a un reportaje sobre la España contemporánea, ese rótulo, ese subtítulo que yo pongo, lo único que me ampara es que eso no está sujeto a verificación. Es decir, es casi una cuestión de pura metodología. Es decir, yo puedo haber sido rigurosísimo en la reconstrucción de la vida de un escritor. Pero al decidir llamar novela a mi trabajo en vez de llamarlo biografía, sencillamente estoy amparándome
a una legalidad distinta a la de la biografía. Si yo lo llamo novela, me puedo inventar la infancia de ese autor, aunque luego toda la construcción sea perfectamente erudita, ¿no? Entonces la novela en el fondo es casi una jurisdicción del discurso y ni siquiera la ficción es imprescindible porque hay muchísimos casos de novela que no tiene ficción. Y hoy en día estamos llenos. Coetzee ha cultivado un tipo de novela que es casi un ensayo, ¿no? Es decir, la novela ha devorado el ensayo, ha devorado la filosofía, ha devorado la poesía y, por supuesto, la ficción, la vieja ficción de toda la vida, que sigue siendo quizás el principal, la parte más visible del género. Y en ese sentido, en el libro hay me parece, ver también una reivindicación de la imaginación como instrumento de conocimiento. Sí, claro. Que va un poco en contra también de muchas inercias de nuestro tiempo, donde hay una especie como de idea ingenua de la experiencia transmitida sin imaginación, por así decirlo, claro. ¿no? Sí, hay un descrédito de la imaginación, por así decirlo. Cuando parece ser que lo que uno ha vivido es ya material suficiente como para construir un relato que por sí mismo tenga una entidad o una dignidad que pueda ser presentada. Es como si cualquier cosa no tuviera que ser imaginada, o sea, tuviera que ser representada, ¿no? Y la representación, y en ese sentido hay en el libro, como digo en el prólogo, hay el libro está lleno de trabajos pendientes de Ignacio, digamos, ¿no? Es una de las cosas estupendas del libro porque es ponerle trabajos a Ignacio. Y hay una idea que me parece muy potente desde hace muchos años y que espero que se ponga a hacer, que es la idea de el asco de relatar, ¿no? Ignacio, a partir de ciertas ideas de Walter Benjamin, el narrador, que habla del agotamiento de la narración como épica de la sabiduría o como el lado épico de la verdad, ¿no? Y dice que la novela, dice Benjamin, termina con esa tradición de la narración, como la transmisión de la sabiduría, y que empieza otra cosa, que es la destrucción de la sabiduría, y Ignacio le opone a eso el concepto de la novela como épica del conocimiento, y a partir también de ciertas reflexiones sobre Rilke y Thomas Mann, dice que la novela moderna podría ser considerada como el asco a relatar. Así que hay muchos autores que se oponen al relato clásico, entre los que además se cuentan algunos que conforman su genealogía intelectual, ¿no? Que son Musil, que son Canetti, Valéry, también podemos poner, ¿no? Claro. Y Ferlosio, en España, ¿no? Que es un caso curiosísimo de narrador puro que empieza en la novela, tiene novelas y tiene... Pero además que incluso a lo mejor llegas a editar lo que ha quedado de las guerras barcialeas, que sería una cosa extraordinaria. Y el propio Canetti, que escribe una novela muy joven, que se pasa la vida como teorizando en torno a la novela, pero haciendo ensayos, apuntes, y magnificando y celebrando lo que es la metamorfosis, la imaginación del escritor, pero incapaz ya de hacer ni obras de teatro, ni novelas, ni nada. Eso es un asunto que me parece extraordinariamente fértil y que te animamos todos hoy a cumplir. En realidad no es que yo piense que eso es la novela moderna. Más bien es una de las tendencias de la novela moderna. La tendencia hay muchas otras, claro. Minoritaria. Pero quiero decir, no es una tendencia de novela, pero Ignacio y yo hemos hecho este otoño un curso sobre Flaubert. Sí. Y ahí ha salido eso. Flaubert ya es eso. Ya hay una carta en la que dice que ahora le toca, cuando ya tiene la concepción de Madame Bovary, ahora lo que le toca es coger y escribir cómo entra, dónde sale de allí, que explicar lo que viaje. hace esta puñetera mujer que no sé qué, que entra en un sitio. Y Bovary Pécuchet ya es la novela que ya no soporta tener que narrar, sino que dramatiza la estupidez de tener que conocer y que ya no hay experiencia en Bovary Pécuchet. Por eso, entonces yo creo que para entender parte de la novela moderna, partiendo de su fundador, que es Flaubert, digamos, convencionalmente, es interesante ver en qué medida toda una genealogía de la novela moderna está, digamos, atravesada por esta dificultad, por este asco, por esta incluso vergüenza de decir, bueno, ahora yo a mi edad tengo que coger y contar lo que decía Valéry en una fase, vamos a la Marquesa, salió a las 5. De su casa, ¿no? Yo lo que quiero, ¿no? Entonces, eso de hecho ha colapsado a muchos escritores. Está en Joyce también. Valéry jamás escribió por esto, Canetti también en buena medida por esto, pero Borges es un ejemplo que todos conocemos, que es un escritor que siempre dijo, hace parábolas, ¿cómo voy yo a hacer, ¿no? La pereza de desconstruir una novela, ¿no? Claro. Es decir, lanzando una idea, jugando con la idea... Pero sus cuentos incluso, que se insertan en una tradición de
sabiduría oral, pero también son parábolas Claro. ensayísticas, ¿no? Exacto, Que- y filosóficas, claro. sapienciales, están perteneciendo a eso. Entonces eso es un poco lo que sería divertido desandar con casos concretos. Porque sí, es decir, que hay autores que han sentido el pudor de relatar, que es un poco enlaza con lo que antes decías de los lectores que renuncian a la novela, precisamente Sí. porque les disuade el aparato ficcional, ¿no? el cachivache, la mecánica de Sí, se tener que levantó y se construir fue, los tal cual, diálogos, el retrato del personaje. Entonces, pero hay toda una tendencia de la novela moderna que se ahorra todo eso, que es la Bueno, más sí, incluso ahora he hecho atrevida. una nueva edición de Ulises de Joyce que sale ahora en enero, y una cosa que me ha sorprendido ahora, curiosamente en esta relectura, después de tantos años de haberlo Sí. leído y tenerlo muy claro, es que claro, Joyce empieza la novela planteando unos personajes y una acción Que luego no. en el primer capítulo es un capítulo clasiquísimo. Sí. En la Torre Martelo, se levantan, hablan y tal, y parece que se va a producir una historia. Y luego a partir de ahí lo aborta todo. Ya. Me ha ayudado a pensar tu idea Ya. sobre esto. Es decir, Pues mira que no tenía Joyce en la libreta, qué pereza. No, pues, ahora tener que pues meterse en Joyce a porque fondo. todo lo importante en Ulises de Joyce no está narrado. Ya, O sea, ya. la infidelidad de, Claro. de Molly, la relación del propio Leopold Bloom que tiene por carta con una tal Marta, en la que no pasa nada y tal. Pero todo eso Joyce lo deja como Sí. elidido y como está flotando, pero no lo cuenta. Ah, qué bueno. Lo que cuenta es el Ya, personaje. claro. Es decir, ¿qué es el personaje? Y su relación con el lenguaje. Y nada más. Sí, ¿no? otro. Y eso es una constante. Hombre, desde luego, Se uno va no, siguiendo. no diría que es una novela narrativa, Para desde nada. luego. Pero es No. que además lo que hay que contar no lo cuenta. Claro. La muerte de Paddy Dingham, todo lo que realmente No. forma narrativamente la La novela verdad. no está en la está. novela. ¿no? Pues eso Es sería curioso. interesante ver. Por eso, digo, y me parece una romper aproximación muy original Ya. y muy potente y a ver si te pones a hacerlo, ¿verdad? Pues me pondré. Sinceramente. Andreu siempre me manda, hace bastantes años que yo solo hago lo que me dice Andreu. Leo lo que me dice Andreu porque O me tu agente, obliga a dar conferencias. tu agente que te ponga trabajos ya, hombre, edito ya. lo que me dice Andreu. Y tu editor también, ¿no? ya. ¿Te parece buen tema o no para vender? Ya está, si estáis aquí los tres, decididlo vosotros, yo ya lo hago. Tengo que decir, a propósito de esto que decías como de proyectos incumplidos, que una de las formas de resolver el pudor que me daba rescatar trabajos de extrema juventud, desde la perspectiva de edad que ahora tengo, una de las formas de resolverlo fue añadir a los textos ya escritos unas Postdatas. consideraciones hechas desde el presente, que muchas veces o explican mi afición a ese autor, o explican Sí, cómo es llegué verdad. a él, o mi relación Sí, con él. es una Creo de que las- esta fue una forma Sí. de reapropiarme de cosas que no he dejado de pensar, ningún libro del que hablo allí dejaría de hablar en los términos que hablo, pero sí que fue una forma como de no presentar, o sea, de refrescar el material, de no presentar allí cosas de la nevera. Entonces ahí sí que hablo muchas veces, por eso ha dicho Andreu esto, me refiero muchas veces a cosas que pensaba hacer a propósito de esos autores y que han quedado incumplidas. Me ha consolado mucho en una biografía que estoy leyendo de Paul Valéry estos días, que se pasó toda la vida posponiendo lo que tenía que hacer. Y posponiéndolo por los mismos motivos que yo, porque tenía que ganarse la vida y no le quedaba tiempo entre familia, trabajos, prólogos, conferencias, no le quedaba tiempo para sus proyectos. Lo que pasa es que él copiaba a Andreu y se despertaba a las 5 de la mañana y por lo menos 2 horitas rascaba. Yo no soy capaz de eso y entonces ya no me queda nada de nada. Una última pregunta antes de, si queréis, el público decir algo. Claro, en el libro hay toda esta tensión en torno a Musil, el asco de relatar, toda la tensión de la modernidad, pero luego también hay como pequeñas calas en lo que fue los restos sapienciales, digamos, de literatura, que es algo que siempre me ha gustado mucho en tu gusto, por así decirlo, y que siempre he observado con enorme admiración, porque tienes una extraordinaria perspicacia en eso. Tu gusto por Kipling, por ejemplo, Claro. que ya me sorprendió. Recuerdo hace muchos años un artículo de Ignacio de una biografía que salió en Seix Barral, Sí, que se maravillosa. llamaba The Long Recessional en inglés, que era Maravillosa, el os poema recomiendo a de todo el mundo. el poema de que era el mismo biógrafo del Gato Pardo, de Lampedusa, exacto. me parece. Un tipo, Gilmour, sí, Raymond Gilmour, maravilloso. Y la leí, y entonces empecé, yo Es no genial, había leído ¿no? casi a Kipling, Sí. y empecé a leer a Kipling por eso, ¿no? Sí, Y esas cosas como Kipling, Rilke, por ejemplo, claro.
y casi no has escrito de poesía. No, muy poco. No me atrevo. ¿Y por Pues soy qué? cobarde. ¿Y por qué? Yo soy astuto, me muevo por donde puedo Pero hacer lo que no me dé menos trabajo. ¿Por encargo, por oficio, o por encargo, por oficio? No, porque claro, me especialicé en narrativa y ya ni... Y porque soy un lector, tengo que confesarlo, a diferencia de ti, un lector bastante errático, no, en poesía soy un lector incluso ligeramente histérico. Hay épocas que leo poesía y luego épocas que me olvido de leer poesía. Carezco de cartografía, que es algo es muy importante para hablar de un género o de un... No me atrevería... He hecho alguna vez reseñas de poesía, pero es un género, me parece dificilísimo. Dificilísimo. Tampoco es verdad que no me he destado. A lo mejor si los primeros libros que me dieran en el país hubieran sido, por lo mismo que me lancé sin proyectos y me hubieran dado poesía, a lo mejor me hubiera tirado por allá. No creo, de todos modos. Pero quiero decir que al mismo tiempo es muy consciente de lo que se perdió, digamos, sí, en la modernidad claro. con Kipling, por ejemplo. Kipling Sí. es alguien que mantiene en plena modernidad, Sí. porque en pleno siglo XX, Sí. Kipling muere en el 36, creo recordar, Sí. ¿no? Que lo mantiene con mucha fe y, Sí. y que me sorprendió mucho siempre tu pasión por Kipling, ¿no? Porque Sí, es pero una- eso tiene que ver también con algo que está en el libro y sobre lo que hablo en un momento dado, que esto sí que forma algo, porque es verdad que toda crítica, todo lector es idiosincrásico en buena medida, por mucho que haga caso al canon, al nivel alcanzado, pero al final la idiosincrasia se impone en el propio circuito como lector, en el propio gusto, es algo. Entonces yo siempre he sentido, no sé por qué, cierta atracción por los escritores antipáticos. O sea, sí, por los escritores que despiertan como cierta... Por ejemplo, Thomas Mann es un escritor que a la gente le cae mal, ¿no? Lo ven muy alemán, sesudo, autor de unas novelas así. Muy pagado de sí Junger, mismo. Bueno, nazi. Céline, no te puedes imaginar, un hijo sí. de puta. Y Kipling, que fue un autor imposible de pensar. Kipling era... No hay nada en el mundo, no hay nadie en el mundo hoy en día que ocupe el lugar de Kipling. Kipling decía cualquier cosa y en todo Occidente lo leía. O sea, ríete de Vargas Llosa, que publica el mismo artículo en 50 artículos. Incluso a Kipling, que murió en enero de 36, se corrió el rumor en Londres de que estaba muy enfermo, que se iba a morir. Sí. Que el Times Sí. publicó la noticia de su muerte. Claro. Entonces él estaba suscrito al Times. Entonces la noticia fue falsa. Entonces Kipling escribió una carta al Times diciendo que por favor le dieran de baja porque como se había muerto... bueno, no recuerdo eso, no sé. No, pues entonces a mí me atraen estas figuras que primero que me gusten, pero también un poco como difundirlas o ver en qué momento se equivocaron y cómo a pesar de su error como Tuvieron esa influencia como personas, universal, ¿no? prácticamente, ¿no? Y un poco rescatar su obra de su figura, que es algo que a veces Claro. cuesta mucho, ¿no? Porque muchas veces la figura pública de un escritor ensombrece la obra. En ese sentido es Y- muy bueno lo que haces con Céline y con Junger. Sí. Incluso la postdata que hace Ignacio a Junger, que ahora reconoce que no te fascina tanto ya, esa cosa No, oracular. no pero me leí- fascina tanto, pero la verdad es que no lo he releído, tengo No, muchísimas pero, ganas de pero leerlo. dices que te fascinó en Sí. su momento, pero Sí. Junger es un autor que es siempre incómodo, lo Sí, fue siempre. a finales del siglo XX, incluso en vida, Sí. y ahora lo es más que nunca, además, Sí. como el propio Céline, que se ha vuelto Sí, sí. abyecto Sí, por mucho más. definición. Es decir, sabéis que en Francia Céline se intentó... Reeditar. Gallimard hace 5 o 6 años intentó reeditar las Bagatelle pour un massacre, su panfleto antisemita. Céline fue antisemita militante. Y por la reacción de las redes, Gallimard decidió no reeditar ese libro. Lo cual es totalmente Y absurdo. era una edición porque ese libro está en internet, o sea, lo puede ver todo el mundo. Era una edición prologada. Es que, sobre todo, que ahora los europeos despertemos del sueño del siglo XX diciendo que de pronto Céline es antisemita, como si no lo supiéramos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es completamente idiota. Pues transigieron a eso. No, y esto Es que era una alucinante. edición era prologada y crítica, es decir, que estaba claro, desactivada. claro, que ponía- se ponía- presentaba claro, ya exacto. con algodones para que nada de lo que se leyera pudiera... Era mucho mejor eso que no encontrar Sí. ese texto Sí. en internet sin ningún tipo de... Sí, pero estos son ya mitos nacionales. También pasó con Mein Kampf durante mucho tiempo, ¿no? Comprendes que ya son casi tabús de la conciencia nacional de cada uno. Lo de Junger es muy interesante, Sí. de todas maneras. ¿Eh? Volver a Junger, lo que Sí, en sí, muchos sí. sentidos. ¿eh? No, sí, estoy seguro. ¿Eh? De Junger no es tanto, yo no siento ningún rechazo por No, Junger. no, no, Sencillamente, ya. Que sientes que ya no Sí. te... no, y ahí problematizo algo que noté, que es algo que no está en este libro, aunque debería estar, o está muy tácitamente en algunas notas, que es, bueno, es una idea que últimamente me obsesiona mucho, que es que uno como lector, además de que crece, porque las lecturas te hacen crecer como persona y como inteligencia, pero luego envejece. Es decir, que uno como lector es orgánico también.
Entonces, digamos, hay lecturas de las que te olvidas, lecturas que te quedan como lecturas que revisitas y te quedas destrozado de cómo te pudo gustar aquello. Entonces, digamos, hay una relación en el tiempo con la lectura. Entonces, hay libros que te han gustado mucho y los recuerdas, pero ¿por qué no quieres releerlos? Porque de algún modo sientes que algo tuyo ha cambiado respecto, ¿no? O sea, que las notas que te emite el recuerdo de esa lectura ya no vibran dentro de ti, ¿no? Entonces esto es a veces muy interesante, y en el caso de Junger a mí lo que me ocurrió es lo contrario. Yo era súper fan, creo que lo sigo siendo, pero ahora estoy hace como casi 20 años que no lo leo, y lo que me pasó es que me encontré gente de una generación mayor a mí que no le parecía bien que hablara tan bien de Junger. Ellos tenían muy claro que era un tipo que había sido oficial nazi oficial nazi. Por mucho que luego hiciera piruetas... Un militar. Y su hijo muriera, Junger fue un militar. Estuvo ligado a la conspiración para asesinar a Hitler. Es decir, que no es un, y Hitler es un nazi. Y Hitler le tenía miedo. Es una cosa muy curiosa. Sí, mucho. O sea, que prácticamente no había Porque nadie. tuvo muchísima influencia. En la Alemania entre guerras y la Primera Guerra muchísima Mundial. influencia. Había sido un Lo especie de héroe querían nacional. liquidar y Hitler lo impidió porque le tenía enorme respeto. Mucho respeto. Pero digamos que yo comprendo que hay gente que es esto, que uno lee siempre en el tiempo que le toca. Y hay autores que, por muy buenos que sean, pues si tienes cierta sensibilidad política o moral, pues no los vas a tragar. O a lo mejor sencillamente por el tipo de lugar que ocupan. Tú y yo lo hemos hablado muchas veces. Hay mucha gente que no puede leer a Cela porque tiene el recuerdo de Cela en la televisión diciendo burradas y tal. Y dice, yo este tío no lo leo, aunque sea... No pueden leerlo, sencillamente porque está asociado a una memoria porque no pueden transitar. Entonces, a mí me interesa mucho atravesar estas dificultades de la lectura, de las que, por otro lado, soy sensible. Yo ahora mismo hay un montón de autores españoles que no leería ni loco, por muy consagrados que estén. ¿Me entiendes? Gabriel Fernández, que se tuvo que relacionar con su propia tradición, con muchos de sus problemas, decía que hay que juzgar ahí hasta donde la imaginación llega. En el momento que la imaginación se ciega, entonces tienes que condenar. Está muy bien. Eso está muy bien, porque es verdad que tienes que obligar, ¿no?, a imaginar lo que pasó en su tiempo. El caso de Junger es perfecto. Si Junger todavía... Claro, Junger vivió hasta el año 2000, ¿no?, me parece, o algo así. Y todavía decía cosas vivió escandalosas. 103 años. No, al final fue muy retirado. Pasa que la obra de Junger yo la recomiendo muchísimo. No, de hecho, aquí reseño un libro que sigue siendo pertenece al registro... Porque hace poco una entrevista de Junger al final de su vida, que le preguntaban, ¿y qué tenía que haber hecho Hitler en su época? Y contestó, ganar la guerra. Y eso creó un... no me acuerdo de esto. Creo que era durísimo, pero claro, él desde el punto de vista militar consideraba que era... Ya, es difícil de encajar. Claro, eso es una cosa que dificulta la imaginación. Bueno, si hay alguien que quiera preguntar o intervenir, teniendo a Ignacio entre nosotros, el gusto de tenerlo aquí. Pobres, que van a preguntar. Sí, va, animaos, alguien. ¿Qué? ¿Murmullos? ¿Ves? Siempre pasa algo. Bueno, ahorita que hablábamos un poco del tema de la crítica y de cómo crítico te veían algunos de los escritores, si podías hundir o no hundir su obra, bueno, confirmando, a menos que esté errática, que tú eres un personaje de Los Detectives Salvajes de Bolaño, Iñaki Echeverría, que es un crítico al que... Echevarria, no Echevarria, ¿dónde está? Sí, a que reta duelo. ¿Tú pensás que esa, digo que no sé si sabías que ibas a aparecer ahí antes de leer el libro? ¿Compartías eso como una visión un poco paródica de que dice, oye, si él me ha reseñado mal, estoy muerto y por eso tengo que retarlo a duelo porque ya no va a hacer nada de mí? No. Yo no supe nada de eso. Bueno, lo supe de antemano porque Bolaño, el día que lo conocí, lo primero que me dijo es, sales en mi próxima novela. Yo no me conocía, yo no sé cómo salgo. Y entonces, había reseñado Estrella Distante, pero... Exacto. Pero él tenía una fantasía de que, no sé por qué, había desarrollado la fantasía de que cuando saliera su primer libro lo iba a destrozar. Había desarrollado esta paranoia, estaba convencido. Eso. Estaba convencido. ¿En serio? Pero bueno, pues una cosa, un típico escritor las paranoias de un escritor, y no sé por qué tenía esta fijación. Y entonces... A lo mejor por eso se esforzó tanto y le salió bien. Sí, mira. Pero entonces tenía esa fantasía. Luego lo reseñé bien cuando publicó Estrella Distante,
pero él ya tenía escrito Los detectives salvajes y me mandó ese capítulo del duelo. Claro, si tú lees solo ese capítulo, que es el único capítulo inverosímil del libro. Todo lo demás del libro es verosímil, pero que dos tipos se pongan a luchar en una playa con espadas es completamente inverosímil. Yo le dije que era un disparate, que lo sentía mucho, pero que no sé cómo era la novela, pero que aquello no era de recibo, ¿sabes? Que lógicamente le dio igual y lo dejó tal cual. Pero bueno, el contexto, ahí se nota que es una especie de fantasía polémica. Y antes de, o sea, como habla de que habías reseñado a uno antes que le habías destrozado la vida, ¿habría sido real o es totalmente diferente? Y bueno, habías reseñado a otros. No se destroza ninguna vida. No se destroza. Bueno, pero no, sí, había escrito, no sé a cuál se referiría, sí, pero sí, ya tenía detrás varias críticas sonadas negativas. Pero ya que dices esto de destrozar la vida, aunque venga a colación, esto sí que es un tema que siempre me preocupó, aunque aun teniendo reputación, para mí injusta, de crítico muy agresivo, pero siempre me preocupó, y de hecho escribí un artículo que está en mi primer libro, el dolor que puede causar una crítica, ¿no? Es decir, yo creo que hay un punto, más allá de la moralidad del libro y de la relación, pero hay un punto en el que uno se plantea si escribiendo mal de un libro, y esto que yo creo que era respetuoso, podía hacer una crítica cruel, pero nunca personal, ¿no? Entre otras cosas porque mi voz era impersonal, pero creo que todo crítico en un momento dado, si se toma en serio su trabajo y tiene cierta profundidad moral, se pregunta si con lo que está haciendo daño. Está haciendo un daño personal a alguien, cosa que en principio no le gustaría hacer a nadie, ¿no? Eso me llevó, esto sí que es un punto de reflexión, que aparte he visto reflexionar muy poco, pero ahí sí que Clarín, el viejo Clarín, con su fama también de crítico súper agresivo, tiene al final de su vida un artículo precioso en el que se le aparece una especie como de ángel, ya no me acuerdo, y le empieza a reprochar el daño que ha hecho a tantos, hizo mucho de más a tantos escritores. El viejo perrazo le llamaba Emilio Pardo Bazán. Yo tengo resuelta bastante claramente, no voy a exponerla aquí, la idea de que la crítica, es que hace daño a un libro. Un libro es un hecho público que queda de algún modo desvinculado del autor en el momento que se publique. Es decir, podría teorizar mucho sobre esto, pero sí que luego, perdona, para acabar, esto sí que me di cuenta, o sea, el único autor que hablando de este tema, Fowell, siempre ¿no? lo cito, es el Fowell, eso me conmovió, siempre lo cito a este propósito, porque es verdad que es algo que sigo, o sea, que no me ha impedido, o no me Podías hundir hacer un crítica. prestigio social. Claro, ¿no? O incluso que es verdad que puedes hacer vecindal, daño, claro, sí. porque al fin y al cabo uno está haciendo cosas, está vendiendo una imagen, y si lo que hace de repente el día siguiente, eso también es pensar que la gente lea las críticas, lo cual ya es pensar en otro mundo, ¿no? Esto sería en otra época. Pero sí que es verdad que puede haber un daño personal, no tanto porque hables mal del libro o lo que digas del libro, como que realmente hay un estatuto. Yo soy escritor. Si como escritor soy malo, ¿qué soy? ¿No? Es algo realmente... Pero claro, si te haces... Podríamos hablar infinitamente de este asunto, pero si te haces estas preguntas no habría crítica y no habría muchas cosas. Pero es curioso porque todos los artistas, de alguna manera, si se acuerdan de algo, es de esa crítica que fue mala. Sí. Fonkarayan, o sea, que tuvo el prestigio mundial, todos los elogios y tal, siempre se acordaba del crítico que dijo que en realidad no era demasiado buen director de orquesta. Es imperdonable. Toda la vida hasta que se murió. Pero ni siquiera una mala crítica, un pero, en una crítica positiva. No, sí, por eso, un pero, estupenda novela, aunque ese aunque pesa como y hunde toda la crítica y la lleva al infierno de la memoria. Eso seguro. Yo siempre había un actor español, no rubio, así, con cara un poco de hortaliza. Gabino Diego, hortaliza, sí. Un día en una cena, hablando de esto, es que estuvo genial, recitó de memoria una crítica negativa sobre una interpretación, pero una cosa que duraba 7 minutos. De memoria. Mira, nos pasamos riendo toda la noche porque se sabía exacta de la primera. Claro, dices, claro que sí. Sí, claro, la inseguridad propia que todo se da. Yo quería decir una cosa. Sí. Yo quería decir una cosa sobre eso. Desde el principio querías tú, ¿no? Desde el principio, ¿no? Quería decir que no se oye. No se ha oído nada, ¿no? Lo único que me quedó fue lo de la hortaliza.
No, quería decir que también, no sé si es una pregunta, pero me gustaría saber tu opinión sobre esto. Yo estoy en un periodo muy catastrofista, pero la sensación que yo tengo es que en oposición, digamos, al movimiento, digamos, de la democracia o a la perduración de la democracia, de alguna manera, el autor como figura casi sacrosanta ha acabado triunfando de una manera tremenda, y el crítico, que era este que le susurraba ahí que era mortal en la orejita, en aquel camino triunfal, pues se ha quedado totalmente hecho a un lado. Y yo lo experimento desde el lado de la edición, porque es que, francamente, a ver, en España todavía a lo mejor algún autor le puede poner una coma, pero los autores que manejamos actualmente, o sea, es imposible corregirles un error, no una opinión, ¿no? Sí, es decir, es verdad. A ver, es una cosa tremenda. El triunfo de esta figura esotérica del autor, porque Totalmente. por otra parte, ¿en qué reside su gloria y su... Bueno, ese triunfo, a mí me parece que, y la derrota del crítico o el arrinconamiento del crítico, es una cosa, a ver, voy a decir esto que se dice ahora tan frecuentemente, pero parece muy grave, ¿no? Como para nuestras instituciones, ¿no? Sí. No, tienes toda la razón. Yo me disciplino hace mucho tiempo en no hacer lecturas catastrofistas. Sí tienes razón, que es verdad que la crítica era un sistema de autorregulación del sistema literario, ¿no? Una función de la crítica era regular el sistema literario. Ese sistema literario está descontrolado por la industria editorial, por la ausencia de crítica, que es también ausencia del periodismo crítico, es decir, la crisis de la crítica es una crisis del sistema de la prensa y de lo que es el periodismo en la actualidad, es una crisis profundísima, muy ligada a la crisis de la democracia, y es una crisis también de la autoridad, este es un tema que hemos hablado con Andreu muchas veces, y del plebiscitarismo que ha generado la cultura de la red, ¿no? El hecho de que todo sea un sí o no, me gusta, no me gusta, ¿no? Entonces, exacto. Entonces sí, es un problema muy serio, también por el hecho de la confusión que, o sea, al triunfar el sistema comercial, la confusión, es decir, hablamos, antes cuando se hablaba de literatura sabíamos de qué se hablaba. En realidad se hablaba de un recinto bastante cerrado de lo que era la producción literaria. Quedaban fuera bestsellers, literatura de género, autopromoción, memorias de folclóricas, todo eso quedaba fuera. Ahora no, ahora está todo dentro y dentro de un mismo considerando. Entonces, esa indistinción también es muy... Pero yo creo que como todo organismo, y la literatura es un organismo también, genera, por su vía, por una simple cuestión de supervivencia, genera sistemas de autorregulación. Yo creo, soy optimista, en que, pasado este tiempo más o menos desconcertante, el propio sistema generará, no voluntariamente, no lo generarán las editoriales, ni los grandes medios de prensa, pero se creará nuevos sistemas de autorregulación. En este sentido, yo creo, tengo una visión melancólica de lo que es la crítica en la que yo profesé y que ejercí, pero en cambio sí que creo que está por surgir, y surgirá sin duda, una nueva crítica que opere con otros criterios, no tanto criterios de nivel, como con otros criterios de autoridad. Es decir, esta idea, ¿no? Estoy convencido de que el crítico se colocará en otro sitio, en lugar de colocarse en el pedestal o en la tarima o en la que estaba, se colocará en otro lugar y organizará, a lo mejor de un modo más coral, de un modo más interactivo, un nuevo principio de autoridad, y sobre todo el sistema, incluso para no colapsar, se autorregulará de otro modo. Entonces, en este sentido, creo que ya estoy demasiado viejo para hacer profecías o para reconocer incluso los primeros pálpitos de esto, pero estoy seguro que está en marcha esto, estoy convencido. En ese sentido no soy pesimista. ¿Sabes por qué? También porque lo que se ve es que ya no podremos seguir mucho tiempo sin necesidad de complejidad. Claro. El mundo está volviendo muy distinto en muchas cosas y creo que se exigirá una complejidad dentro de poco. Aunque todo se haya subvertido, será un momento que se tendrá que exigir esa complejidad, porque claro, ahora hay una serie de payasadas que ya se ve que no podrán durar mucho. Claro. En los niveles Incluso los propios autores que se benefician de un éxito rotundo
estos autores que tú dices que son sacrosantos, cuando cinco años después les releva a otro que ellos consideran mucho peor, es decir, que habrá hasta una reclamación del sistema, por parte del sistema editorial de que alguien ordene aquello, ¿sabes? Para evitar el monopolio de la estupidez, que eso solo sea eso. Pero bueno, de verdad, esto lo creo sinceramente, no es una consolación. Yo estoy seguro que ahora soy inepto para reconocer esto, pero creo que si tuviera ahora 30 años, trabajaría en la construcción de una nueva autoridad. Y sí, seguramente, desde luego, desde la red, ya no desde la prensa de papel. No estamos hablando de la crítica un poco que toca más este libro, crítica de revisar los clásicos. Esto es una cosa ya para una franja de lectores muy incentivados. Sí, pero el libro puede inspirar muchas cosas, hay muchas líneas donde se podría hacer ahora crítica combativa a partir de ahí, muchas, sin tener que responder a una idea de autoridad ya periclitada. O así. Sin duda. Que nos das esperanza con esa visión de que sí, seguro. Esperanza no... No, ahí es donde quería antes que establecieras un poco la distinción entre crítica y reseña. Sí. Porque te he leído alguna entrevista últimamente a raíz de este libro que en algún momento habla del reseñismo. Sí. El reseñismo se encuadra en la época actual, porque además yo recuerdo que siempre en la revista no literaria o en los periódicos, muchos periódicos, en el fondo lo que se hacen son reseñas, comentarios de los libros. No hay un toque de ningún tipo, ¿no? Excepto cuando tú acabaste, le pegaste el palo aquel al hijo del acordeonista, ¿no? Sí, yo siempre he tenido el escrúpulo de distinguir entre crítica y reseña, porque respeto demasiado la crítica. La reseña es un género periodístico, espurio, por eso me da tanto pudor muchas veces reunir las reseñas, porque en el fondo es un género que cuenta siempre con la coyuntura del momento en que se lee el libro. El buen crítico es un oportunista, o sea, entonces no piensa en la posteridad. Le está prohibida la posteridad al crítico reseñista. Entonces creo que el reseñista tiene de bueno esto, que tiene que recibir algo que no está codificado y tiene que hacer un trabajo de codificación que es muy heroico en cierto sentido, muy talentoso, pero repito que es cuando acierta. Eso puede tener continuidad, pero generalmente es un fiscalizador que está diciendo esto vale, esto no vale, esto alcanza el nivel o esto no lo alcanza y por lo tanto leerlo o no leerlo. Es un servicio público casi de higiene intelectual. Entonces, en este sentido, tengo una percepción bastante sencilla de lo que es el reseñista, que es verdad que es un oficio muy degradado por el gaditierismo, por la publicidad, es decir, muy difícil de mantener, pero que si se nutre de la crítica, ¿no? Pues puede cumplir no solo una función social, sino una función muy importante de lectura. Esto lo tengo muy claro. Este libro, lo bonito que tiene es que, digamos, al no tener que enjuiciar, al no tener que dar acogida al libro de los que hablo, porque ya están acogidos por la tradición o por el canon, ¿no? Entonces puedo soltarme más como crítico. Estos textos son más críticos en el sentido que yo comprendo la crítica como un género que los reunidos en los libros anteriores, que son reseñas propiamente dichas. Este es un género no más alto, porque no dejan de ser muchos de ellos. Otros son conferencias y tal, que ya tienen más envergadura, pero es un género el que reúne este libro, y a lo mejor esto para acabar está bien. Este es un libro, digamos, incitador. Yo creo que es un libro que está lleno de placer de la lectura y placer de transmitir la lectura. Yo creo que uno de los placeres del crítico es el contagio, ¿no? Las ganas de contagiar. De compartir, sí. ¿No? Incluso a veces, una facultad que yo no tengo mucho, pero el proselitismo, ¿no? Algo te ha gustado tanto que necesitas compartirlo, ¿no? Son estas notas, o la divulgación, la alta divulgación, que es algo que tengo que reconocer, y sobre esto también reflexiono en un artículo sobre Foster, que para mí es un modelo de novelista y de crítico en la actualidad, pues que la divulgación, que es algo que me pedían mucho cuando yo estaba haciendo críticas, hombre, lo que hay que...
¿para qué hablar de este libro? ¿No? Hablar solo de los libros buenos, ¿no? Porque como es verdad que una de las funciones de la crítica puede ser esa. Yo tenía entonces, y la sigo teniendo, que otra de las funciones de la crítica es que no te gastes 25 euros en un libro del que a la quinta página vas a tirar, ¿no? Es un servicio social, a lo mejor ingrato, pero un servicio social importante, ¿no? El de control de calidad. Pero sí, es verdad que habiéndome resistido tanto a esa función, hoy en día respeto mucho, sobre todo porque entre tanto el mundo lector y el mundo editorial y el mundo en general se va haciendo más idiota, pues que la función divulgativa de la crítica cada vez siento más simpatía por ella, y creo que además es un factor, es un elemento que cualquier refundación del sistema crítico tiene que tener en cuenta, ¿no? Que no se puede ser ya elitista, a menos que trabajes en una revista universitaria o en una... ¿no? O sea, creo que la palabra divulgación, que en principio a mí siempre me sonaba muy mal, ahora le tengo mucho respeto. Y luego el sistema, que en estos tiempos de pandemia no está mal invocarlo, el contagio como un principio de transmisión, ¿no? Creo que es muy importante. Ahí sí que el estilo del crítico influye mucho, ¿no? Que un libro contagie pasión, incluso negativa, ¿eh? Es decir, el contagio creo que es una categoría también... Me interesan estas categorías que ya no son centrales en la crítica. Y en ese sentido, para terminar, quizá tú que has sido un crítico te has postulado como frío y distante con respecto al objeto de tu estudio, ¿no? ¿No crees que a lo mejor el futuro de la divulgación pase por inevitablemente tener que hablar de las condicionantes del sujeto? Sí. Hombre, yo que me estoy incluyendo incluso yo mismo a la hora de hablar, que creo que cada vez más el estilo, digamos, impersonal de la autoridad que se quiere imponer por encima de todo ya está, por la propia sociedad, está completamente impugnado, y no te queda más remedio que hablar desde un punto de vista de tu experiencia, ¿no? Un sujeto dislocado. Completamente. Tiene que hablar de eso. A mí cuando me preguntan muchas veces si volvería a la crítica, yo lo ejercí muy convencido, pero volver a coger el disfraz una pereza de muerte. De pastor protestante. No sería capaz. Ahora me he habituado en los artículos a poner en juego el yo, y creo además que la crítica biográfica, en una sociedad y una cultura muy susceptible respecto al principio de autoridad, la crítica biográfica es muy válida como estrategia. En ese sentido, acabo de leer un libro que no puedo menos que recomendar, mucho más que el mío, perdón. Es la competencia, además. Un libro que ha publicado Vivian Gornick, en Sexto Piso, un libro que sobre la relectura, se llama Cuestiones pendientes. Ella, una señora de 80 y pico años, relee una docena de novelas que marcaron su trayectoria como lectora, y ese ejercicio de autoexploración de uno mismo a través de la relectura es un libro precioso, pero está lleno... no es ni siquiera crítica, es casi autobiografía, pero volcada a través de la lectura, y que tiene un poder incentivador muy potente. Tengo mis reservas, no, ahora este es el libro de Gornick no, pero respecto a la crítica autobiográfica, o sea, el yo como principio del juicio, no. Por aquello que decía, una crítica no puede construirse desde el propio gusto, tiene que construir un gusto aceptable. O sea, que si el yo se llena mucho de yo, la crítica deja de ser válida. Pero seguramente las mejores manifestaciones críticas vayan por ahí. Sí. Problematizadas. Y en cualquier caso ya no puede obviar estos hilos. Exactamente, esa es la cuestión. Bueno, pues con esto, estupendo colofón. Muchísimas gracias. Ignacio. Muchas gracias.